Instructivo tiene la finalidad de explicar cómo crear una evidencia en territorio. Para crear una evidencia en territorio es necesario que previamente hayamos configurado tres actividades previas. La primera de ellas es haber creado una ponderación para esa evidencia. Las ponderaciones para evidencia se hacen en el menú centro de calificaciones. Entonces, ingresando al menú centro de calificaciones, vamos a encontrar aquí la herramienta que dice ponderaciones. Aquí en esta herramienta, por resultado de aprendizaje, podemos establecer una ponderación o peso que le vamos a dar a esa evidencia dentro del resultado de aprendizaje. Si dentro de ese resultado de aprendizaje solo existe una evidencia, entonces tendremos que asignar una ponderación del 100%, crear esa ponderación del 100% para asignársela a esa evidencia. Otro elemento que tenemos que tener configurado antes de decidir crear una evidencia es la rúbrica. Eso en el evento de que el instructor haya decidido utilizar esa herramienta para evaluar esa evidencia. Si es así, entonces previamente debe haber configurado la respectiva rúbrica y debe aparecer esta acá disponible dentro del banco de rúbricas que digamos que han creado, bien sea el instructor titular que está realizando, que está configurando la evidencia, o de los diferentes instructores que están asociados a ese grupo o a esa ficha. Aquí, por ejemplo, tenemos una rúbrica que hemos diseñado para este ejercicio y vamos a verla así rápidamente. Aquí tenemos un ejemplo de rúbrica, tenemos tres criterios de evaluación y tenemos una escala, digamos, con tres niveles. Entonces, habiéndonos asegurado que ya tenemos esa rúbrica creada a la cual queremos asociar esa evidencia, entonces procedemos al tercer elemento que debemos configurar previamente. El tercer elemento ese tercer elemento se llama la carpeta de evidencias. En el menú de edición de contenidos, acá, que lo encontramos siempre en el menú principal o en la pantalla principal de la plataforma, aparece edición de contenidos. Hacemos clic ahí y nos va a llevar a la carpeta raíz. En la carpeta raíz nosotros tenemos configurado la carpeta de la competencia. Dentro de esa carpeta de la competencia tenemos que asegurarnos de que tengamos creada la carpeta de evidencias. Ya después de que tengamos configurada la carpeta de evidencias, nos devolvemos a la pantalla principal o al menú principal, que siempre lo podemos hacer con el botón regresar, que aparece siempre en la parte superior. Entonces aquí nos regresamos a la pantalla principal. Hay dos rutas principales para crear evidencias. La, mm, la ruta más completa se hace a través del menú de anuncios. En el menú de anuncios, aquí, si hacemos clic en él, pues nos va a llevar a esta página, que es la página como inicial. ¿Sí? Si hacemos clic acá, nos va a llevar nuevamente a esa misma página. Y aquí en el menú de anuncio hay una pestaña que dice evidencia. Hacemos clic ahí en ella y nos va a permitir, digamos, configurar nuestra evidencia. En el asunto vamos a colocar un nombre corto para la evidencia. En la descripción debemos colocar, ojalá, digamos, en mayúscula para que, digamos, quede visible fácilmente. Nuevamente colocamos la misma definición o descripción de la evidencia. Sería evidencia 1. Esto para que no quede saturado de tantas letras los pequeños espacios en donde se va a aparecer visible la configuración de la evidencia. Si el instructor quiere adicionar imágenes en el texto descriptivo, puede, digamos, decidir activar texto enriquecido. Si desea que se publique la evidencia siempre, digamos, en el primer lugar del muro de anuncios, pues va a marcar aquí donde dice prioritario. Si decide que le llegue un correo a los aprendices informándoles de la novedad de la creación de esta evidencia, también pues marca acá. Eh, si, si tiene una rúbrica, si la evidencia va a ser evaluada con una rúbrica, pues vamos a hacer clic acá. Si no va a utilizar una rúbrica para evaluarla, pues no hay que marcar
este checkbox. Entonces, en este caso, pues tenemos una rúbrica, vamos a seleccionar el checkbox, inmediatamente nos va a habilitar acá un menú de opciones y ahí debemos escoger la rúbrica que nosotros previamente creamos o diseñamos para evaluar esa evidencia. Entonces aquí pues nos lleva inmediatamente al banco de rúbricas que tenemos y dentro de todas las que tenemos acá pues tenemos la posibilidad de seleccionar o de buscar la que nosotros hayamos creado. Entonces aquí en forma rápida voy a seleccionar una, así para, digamos, mostrar el ejercicio de selección. Aquí seleccioné rápidamente la rúbrica OVH2. Esa rúbrica aquí en la parte inferior me muestra cuántos criterios de evaluación tiene. Por ejemplo, acá esta me está diciendo que tiene un solo criterio de evaluación que es calidad. Obedeciendo, ya que previamente hicimos una creación de una ponderación para esta evidencia, en este caso debemos hacer clic aquí donde dice ponderación y seleccionar la que creamos para la evidencia 1. ¿Se acuerdan que les dije que si solamente iban a tener una sola evidencia para ese resultado de aprendizaje, esa ponderación debería ser del 100%? Bueno, acá seleccionamos la ponderación que hayamos definido para esa evidencia y acá vamos a ingresar la fecha límite en la cual los aprendices podrán cargar esta evidencia. O sea que esta es la fecha en la cual el aprendiz tendrá de plazo para cargar esa evidencia. Vamos a colocar aquí 31 y es necesario que definamos la hora de entrega máxima. Entonces podemos decir aquí, digamos, las 18 horas. Si el instructor va a decidir que no se cierre el enlace para cargar la evidencia y que se acepten, digamos, entregas tardías junto digamos, con la identificación de que esa evidencia se entregó fuera de tiempo, entonces lo puede hacer acá. Aquí en esta parte, si el instructor decide que los grupos creados por él, los grupos proyectos, tengan digamos que tengan un representante que sea el que cargue la evidencia, entonces vamos a marcar acá. Igualmente, puede decidir que sea cualquier persona del grupo la que cargue la evidencia a nombre de todo el grupo. Entonces, si decide que sea cualquier persona del grupo para que cargue la evidencia de todos, entonces selecciona este que está por defecto. Pero si el instructor dentro de la configuración de grupos designa un responsable, entonces marca aquí donde dice entrega solo responsable del equipo. Es decir, que en este caso el que lidera el grupo es el único que va a poder cargar la evidencia de todo el grupo. Ahora, si el instructor desea que cada aprendiz suba su evidencia en forma individual, pues no habilita este botón. En este caso vamos a decidir que lo suba el responsable del equipo. Si el instructor ha creado medallas, digamos, de gamificación, pues las selecciona acá. Si el instructor ha creado competencias o valores que va a premiar dentro de algunos criterios que defina o valores, entonces lo habilita acá. Ahora, aquí aparece agregar a una carpeta del curso. Aquí vamos a configurarlo para indicarle a la plataforma en donde queremos que radique las evidencias que creemos o que creamos. En este caso tenemos aquí la carpeta que habíamos mostrado inicialmente, la seleccionamos y ella se tiene que ver reflejada en esta parte. Bueno, si decidimos que la evidencia se puede evaluar o que la plataforma lo evalúe, identificando si hay plagios con alguna documentación que pueda estar en Internet. Entonces le vamos a dar clic aquí en opciones y vamos a habilitar la herramienta antiplagio. Entonces esa herramienta antiplagio lo que hace la plataforma es verificar si el contenido del texto literalmente es igual o idéntico a algunas publicaciones que puedan estar en Internet. Entonces él nos va a decir en qué porcentaje coincide los textos. No, los textos son literales, ¿no? No hace análisis de parafraseo, sino de textos que aparezcan literalmente idénticos.
Si el instructor desea, digamos, adjuntar un archivo de lectura, una plantilla o algo que se requiera, inclusive podría aquí anexar la lista de verificación. Si el instructor desea realizar la evaluación con una lista de verificación, aquí sería el momento o el espacio para hacer esa configuración o adicionar esa lista de verificación. Después de que ya todo quedó configurado, le vamos a dar clic en compartir la evidencia. Esperamos y podemos verificar que la evidencia se haya creado aquí en el menú de evidencias. Hacemos clic y acá, en efecto, digamos, tenemos la evidencia que hemos creado. Eh, entonces, esa evidencia que creamos se debe ver aquí en esta parte como la única que hemos creado como evidencia 1, ¿sí? Entonces, así nos aseguramos de que esa evidencia, digamos, fue creada. Hay otra forma de crear evidencias y es utilizando el menú de edición de contenidos. Ese menú de edición de contenidos lo tenemos aquí y podemos crearla también desde allí. Vamos a mostrar el ejercicio de cómo se crearía la evidencia desde el menú de edición de contenidos. Hacemos clic en él y nos vamos a la carpeta en donde están las evidencias, acá. Y aquí vamos a decidir crear nuestra evidencia. Hacemos clic aquí en agregar y aquí vamos a tener esta ventana desplegable en donde vamos a seleccionar evidencias, vamos a seleccionar la fecha, digamos, en la que el aprendiz debe cargar esa evidencia y le vamos a seleccionar la hora, ¿sí? La hora, por ejemplo, a las 20 horas. Y vamos a colocarle un nombre a la evidencia. Aquí también podemos decidir si el instructor acepta que se puede entregar tarde la evidencia. Y acá vamos a colocar la denominación de la evidencia. Entonces sería evidencia o no. Y aquí agregarle una ponderación a la evidencia. Es necesario siempre agregar una ponderación, ya que si no, entonces en el tablero de calificaciones no va a aparecer reflejada la evaluación que hagamos de esa evidencia. Entonces acá vamos a seleccionar la ponderación que ya previamente habíamos creado y en equipos nuevamente nos da la opción de seleccionar si tenemos un responsable del equipo o si cualquier miembro del equipo puede enviarla. Aquí vamos a decidir seleccionar solamente que pueda cargar la evidencia el responsable o el líder del equipo. Si yo deseo que todos los aprendices suban su evidencia en forma separada, pues no habilito este icono. Nuevamente aquí tengo la posibilidad de adjuntar una lista de verificación si decido que esa evidencia vaya a ser evaluada por una lista de verificación, la cual entonces quiere decir que el instructor hará la evaluación no automáticamente, sino que la hará a través en forma manual, utilizando esa lista de verificación. Ya después de eso le damos a aceptar y pues obviamente acá se nos debe reflejar la creación de esa evidencia 1. Ahora, si queremos ver nuevamente la evidencia que se creó, también la podemos ver en el menú principal, en el cuadro de evidencias. Entonces aquí podemos darle clic en regresar, nos vamos a evidencias y aquí efectivamente tenemos la evidencia. Si ya el instructor desea, digamos, realizar la evaluación de esa evidencia, entonces hace clic en ella, o también si desea hacer una edición de esa evidencia. Por ejemplo, aquí nos va a aparecer la evidencia, la fecha y la hora en la cual decidimos que íbamos a permitirle al aprendiz el tiempo máximo para entrega y digamos que nos indica también que esa evidencia está asociada a una ponderación. Nos dice que la vamos a evaluar con una rúbrica que se llama la rúbrica VH2. Si cuando ya el instructor, digamos, decide de pronto
agregarle algunos elementos extras, como por ejemplo unas precondiciones. Entonces el instructor hace clic aquí en editar y, y en esta parte debajo de la ponderación aparece precondiciones. El instructor puede decidir, digamos, y esto solamente está habilitado es en el menú de ediciones que estamos viendo acá. Entonces, si el instructor decide, por ejemplo, que antes de que el aprendiz pueda cargar la evidencia número uno, le dice, primero tiene que realizar una evaluación. Entonces yo marco aquí o selecciono la actividad o evidencias previas. Por ejemplo, si esta evidencia que estamos creando fuera la evidencia 2, yo puedo crear una precondición para decirle a la plataforma que no le permita al aprendiz cargar la evidencia 2 si antes no ha cargado la evidencia 1. Entonces esas precondiciones yo las puedo, digamos, seleccionar de acá y me va a permitir este menú desplegable para seleccionar actividades previas que yo haya creado o evidencias previas que van a verse reflejadas acá. Entonces, si eso solamente en el caso de que exista una precondición. Si no vamos a colocar precondiciones, pues eliminamos todas. Y si vamos a crear una o más, esas adicionales las vamos a crear aquí con el botoncito de más. Listo, eso era, digamos, para mostrarles ahí la herramienta de precondiciones. Y ya después aquí van a aparecer por grupo de proyecto los aprendices que están asociados a cada uno de ellos. Y aquí es donde el instructor va a realizar la evaluación. Si decidió utilizar la rúbrica, cuando hace clic en ese cuadro previo, lo voy a mostrar inicialmente aquí donde dice sin nota, entonces si hace clic aquí para evaluar a este aprendiz que está en este grupo proyecto uno, entonces inmediatamente le va a aparecer la rúbrica en la cual, digamos, va a poder hacer esa evaluación. Hasta aquí termina el instructivo, digamos, en formato de video para mostrarles a los instructores cómo se podría crear una evidencia. Muchas gracias